Yo que sabía que por cualquier motivo el gendarme lo llevaba uno a pasar entre piojos toda la noche en cualquiera de estas comisarías, se llamaban entonces de México. Yo que palpé aquel terror. Yo que he leído, recuerdo el libro de un famoso escritor argentino que estuvo de visita en tiempo de don Porfirio en México y venía de un país que entonces era un modelo de libertades, la Argentina de Roca, de Mitre. No pudo soportar aquí, dijo, yo me voy de este ambiente cuartel. Se fue a los 3 días. Era insoportable. Un hombre que sostuvo su régimen a base de asesinatos, a base de la ley fuga, que se aplicaba constantemente. La aplicaban los caciques de los pueblos contra el disidente. Todos ya ni se recuerda lo que era la ley fuga, afortunadamente, pero todos ustedes saben lo que era. El trasladar el preso de una prisión a otra en el camino, fusilarlo por la espalda y declarar después que había intentado huirse. Yo no puedo tener la menor simpatía por un régimen de ese tipo. Es tan nocivo un sistema semejante, sobre todo cuando tiene éxito. Esas cosas suelen pasar en todo el mundo. Pero en todo el mundo, cuando un gobernante comete un atropello de eso, se cae a los 6 meses o a los 6 días, porque enseguida se levanta la protesta pública. Aquí se había acabado la fuerza de protestar. Se veía como natural que se aplicase al disidente la ley fuga, que se acabase con él. Yo acabo de hacer por ahí un librito en que tuve que estudiar aquella época y logré obtener acceso a un diario íntimo del general Manuel González. Y en Manuel González me fundo para certificar aquella época de terror. Hay una entrada de don Manuel González que dice, cuando iba a visitar a don Porfirio ya después de haber sido presidente y siendo gobernador de Guanajuato, le llegó la noticia a don Manuel González, que no era tan malo como lo hemos pintado los historiadores. Va y le dice a don Porfirio, tengo noticia de que quieren matar, está amenazado de muerte el coronel fulano. No hagas eso, Porfirio, no tiene objeto, yo te lo garantizo. Es mi amigo, no, te ruego que lo respetes. No tengas cuidado, le dijo don Porfirio, anda, vete tranquilo. Otra entrada en el diario dice, mataron al coronel fulano, dice, me engañó Porfirio. Era una situación intolerable, vergonzosa, pero tuvo éxito, eso es lo grave. Los 30 años de paz, eso es lo grave, porque cuando un pueblo soporta eso por 30 años es un pueblo bendecido, liquidado, eso es horrible, no debe soportarlo. Hay algo mucho más interesante que la paz, que es la justicia. Un Estado, esa paz de cementerio, como se llamó la de don Porfirio, no vale la pena ser conservada. Hay que acabar con ella, como sea. Las revoluciones tienen ese objeto. Lo malo es cuando la revolución se mantiene en el poder y se corrompe y perdura. La teoría de la revolución permanente, eso es lo odioso. Pero una revolución hecha para derrocar a un tirano es una revolución santa. Pero no se quedó allí el daño que hizo don Porfirio, sino que corrompió a los pósteros. Yo estoy convencido de que un Carranza, si no hubiera tenido 30 años de educación porfirista, no hubiera mandado fusilar al general Ángeles por encima de las órdenes, por encima del fallo de la Suprema Corte de Justicia. No le hubiera preparado una celada a Zapata para deshacerse de un rival. Todo eso es porfirismo. De manera que su influencia corrompió la revolución. Y luego, nuestro querido general Obregón, ¿por qué cayó? El general invicto de la revolución, el hombre más inteligente que ha pasado por la presidencia de México, que tantas virtudes tenía, que tantas simpatías lograba acaparar, un verdadero caudillo. Lo perdió la ambición, pero lo perdió también la imitación de don Porfirio. Se dedicó a imitar a don Porfirio y lo imitó en grande, porque si alguien fusiló, todos lo sabemos, fue Obregón. De manera que hasta ahí llega la mala influencia del porfirismo, hasta haber corrompido la revolución. Es que un pueblo que ha tolerado esas cosas 30 años tiene que pagar muy caro ese delito. Por eso estamos todavía apenas ahora saliendo de aquellas circunstancias que fueron horribles. México en aquel tiempo era, junto con Venezuela, una mancha entre las naciones hispanoamericanas. La revolución, en el sentido de acabar con don Porfirio, fue santa. Están ustedes disfrutando de la gran calidad de este programa, que es una manifestación de la cultura de México. Les invitamos a disfrutar de otra gran calidad. Evaristo I. Exquisita satisfacción y buen gusto para los buenos paladares. La gran calidad de Evaristo I, elogiada por los buenos catadores, constituye
el supremo orgullo de Casa Madero. Porque Evaristo I representa dignamente el abolengo vitivinícola de México. Salud. Por eso, cuando se brinda con Evaristo I, el brindis tiene un privilegio, el de la calidad y el buen gusto. Se ha hablado mucho del progreso de México durante la dictadura porfirista. Yo recuerdo a este respecto aquellos pequeños artículos que cuando éramos jóvenes y comenzaba el maderismo podíamos colar en la esquina de alguno de los diarios de la época. Y yo recuerdo que me costó la primera carrera de la policía el haber dicho que no estaba enterado de que don Porfirio era el inventor de la máquina de vapor, porque le atribuía a los ferrocarriles. En la misma época en que aquí se construyeron ferrocarriles, en primer lugar, el primer ferrocarril, el de Veracruz, se construyó en tiempo de Lerdo, si mal no recuerdo. Enseguida, a la vez que se construían ferrocarriles en México, se construían en Turquía, bajo uno de esos tantos quemales salvajes que gobiernan esos pueblos musulmanes. De manera que allí también hubo ferrocarriles. Es claro, los ferrocarriles los hacían los ingleses en todo el mundo, era un negocio para ellos, y mal hubiera hecho en oponerse don Porfirio, sobre todo cuando solían pasarle acciones a su parentela, como le pasaron acciones, y esto lo afirmo documentado, con documentos que publicamos desde la época de Madero. Pearson, en la casa Pearson, regaló acciones a familiares de don Porfirio. Don Porfirio tal vez ni lo supo. Don Porfirio le bastaba con el poder y con ser dueño de todo el país. O sea, era dueño de todo el país, ¿para qué quería millones de negocios? Por lo menos tuvo esa virtud, se libró de esa porquería del político metido negociante, que es algo muy sucio. En esa porquería no cayó don Porfirio. Era estaba un poco más arriba su nivel. Pero atribuir el progreso es un disparate. Los ferrocarriles, como ya apuntó el colega Carrión, se hacían hasta en el plan en beneficio del comercio norteamericano. Eran sistemas de succión. ¿Por qué? Porque al crearse las tarifas, al organizarse las tarifas, y yo recuerdo que la primera vez que se modificaron las tarifas fue en tiempo de Madero, y con mucha oposición de la compañía que era entonces todavía extranjera, estaba organizada la tarifa de tal modo que valía más el transporte del Paso a México que del Paso a Chicago. ¿Para qué? Para facilitar la exportación de lo mexicano y la introducción de los bienes del extranjero. Eran compañías al servicio de los intereses extranjeros. Ahora, si hay alguien que merezca crédito por haber metido los ferrocarriles a México, yo no se lo niego, pero ese alguien podrá llamarse Escandón, el ingeniero que los construyó, el hombre de empresa que hizo posible, aliado con los ingleses, que hizo posible este adelanto para México. Escandón, el señor Braniff, que creó aquí una familia distinguida que ha contribuido al progreso de México. Esa es la clase de gente. El tirano no tiene que ver nada en eso. Los creadores son los hombres de trabajo, los hombres de empresa, los ingenieros, los empresarios honestos. Esa es la gente que hace surgir, hace caminar a los países. El tirano es siempre un estorbo, porque en los ferrocarriles lo vemos patente. Todos los ferrocarriles de aquella época tenían un kilometraje exagerado, porque como la compañía se despachaba por su cuenta, porque tenía cohechados a funcionarios del gobierno, entonces al hacer la vía no seguían la línea recta, sino que establecieron una nueva geometría que no está clasificada en los textos de matemáticas, según la cual para llegar de un punto a otro el camino más recto no es la línea recta, sino la serie de curvas que hacían para aumentar el kilometraje y cobrar la subvención que se pagaba por kilómetro cuadrado. Si esto es honestidad, no entiendo yo lo que es honestidad. Me que era un régimen corrompido, como lo es toda dictadura, porque no hay dictadura buena. Ni la rusa, ni la de Kemal Pachá, ni la de Luis XIV. Bueno, creo que el tiempo ya se nos está escapando y el pobre de don Porfirio ha quedado aquí con una paleta bastante negra. Creo yo que es justo, y yo nunca he sido porfirista, yo no alcancé aquel régimen, en fin, yo hablo con toda objetividad, pero las partes luminosas o constructivas creo que es justo no olvidarlas.
Y en esto hay un fenómeno curioso que nomás quiero recordar para concluir. Últimamente ya se había tomado casi como un truco de películas el hacer aparecer la figura de don Porfirio. Y ahora, en tiempo de plena revolución, en cuanto aparecía don Porfirio en la pantalla, era un aplauso de toda la sala. Los pueblos son muy idiotas. Fenómeno curiosísimo, pero que así es y así lo hemos visto todos, ¿no? Ahora, yo recuerdo una frase que alcancé a oírle a Urueta, el cual estuvo trabajando en pro de Madero, en fin, en contra de la revolución. A última hora. Que decía, claro, pero Urueta en otro sentido no es ningún modelo, pero en fin, me acuerdo que él, como orador famoso, dijo aquello: después de lo que hemos visto ahora, a don Porfirio le han salido alas de serafín. Yo no estoy de acuerdo en una cosa, ¿no? Solamente en una, en que se desdeñe tanto la actitud del pueblo que precisamente hizo la revolución, y no propiamente los Obregones, los Carranzas, que fueron caudillos y manifestantes personales del desasosiego popular y del desajuste de las clases, y en que se le diga idiota a un pueblo, calificando precisamente al pueblo del cine. Al pueblo del cine es una clase, es la clase que añora aquellos privilegios, claro, porque los vio descendidos y en lugar de grandes palacios tenía accesorios. Es la clase que ahora vive de aquellas antiguas glorias y imbuyéndole a sus pobres hijos una añoranza hacia el pasado que los hace siempre caducos y decrépitos jóvenes. Claro. No, pero esto no era aplauso de gente rica, sino más bien de la gran masa del pueblo. Esa pequeña burguesía. Bueno, ya se nos acabó el tiempo.